puedes empezar. Ok, tengan muy buenas noches todos. Gracias por conectarse este día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la neumonía, que bueno, esta es una enfermedad respiratoria bastante frecuente, por lo que es muy importante su estudio, sobre todo porque es una de las principales complicaciones de las enfermedades respiratorias. Y si tenemos la oportunidad de ir a cualquier servicio de infectología, casi siempre vamos a poder encontrar algún pacientito que tiene neumonía. Este día vamos a hablar sobre la definición, etiología, un poco de la fisiopatología, clínica, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y profilaxis de la neumonía y un caso clínico. Bueno, primero, la neumonía se define como una infección del parénquima pulmonar. Es una infección aguda del tracto respiratorio inferior y tiene un gran impacto en la morbimortalidad de niños menores de 5 años y de adultos mayores de 60 años. Y es ocasionada por una gran cantidad de microorganismos que ya veremos más adelante. La neumonía se puede clasificar de tres maneras. Está la neumonía extrahospitalaria, también llamada neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos la neumonía vinculada a la atención de la salud, que esta se clasifica de esta manera debido a que en los últimos 20 años se ha observado que las personas acuden a un hospital con inicio de neumonía y estas están infectadas con patógenos que son resistentes a múltiples fármacos. Entonces, estos factores que explican este fenómeno es debido al empleo indiscriminado de antibióticos, eh, que son potentes. También la transferencia temprana de pacientes desde los hospitales de cuidados intensivos hasta su hogar, o la administración ambulatoria cada vez más generalizada de antibiótico-terapia y el envejecimiento general de la población. Entonces, se decidió designar esta nueva categoría como neumonía vinculada con la atención de salud y la neumonía por microorganismos de ventiladores mecánicos, que es interhospitalaria, ¿verdad? Luego, con respecto a la neumonía vinculada con la atención de salud, esta se va a clasificar de esta manera a pacientes que hayan tenido hospitalizaciones por más de 48 horas, que hayan tenido hospitalizaciones de más de 48 horas en los últimos 3 meses, que vivan en asilos, que hayan utilizado antibiótico-terapia 90 días anteriores, que hayan tenido tratamientos de diálisis por tiempos prolongados, beneficios en el hogar, cuidado de heridas o algún miembro de la familia con infección por patógenos que sean resistentes. Uno de estos es la Pseudomonas aeruginosa, que esa principalmente se da intrahospitalaria, pero muchos pacientes llegan a consulta y se les detecta la Pseudomonas, lo cual es raro porque es una bacteria hospitalaria. Luego tenemos un poco de epidemiología. El, la neumonía se da principalmente durante las épocas de invierno y en las edades extremas de la vida, como les dije, niños menores de 5 años o los adultos mayores de 60 años. Y el sexo más afectado también es el sexo masculino. Aquí les traigo las causas más frecuentes de egresos registrados en los hospitales nacionales de El Salvador del año pasado, de enero a diciembre de 2009. Y como pueden ver, la principal causa de egreso en el sexo masculino fue neumonía. Y en las mujeres, esta ocupó el cuarto lugar, por lo que es una enfermedad muy prevalente en nuestro país.
Con respecto a la etiología, hay una lista extensa de posibles microorganismos causales, que estos pueden ser bacterias, hongos, virus. Entre los patógenos que han sido identificados de manera más reciente, tenemos los metaneumovirus y ahora el coronavirus, ¿verdad? Que como hemos visto, su principal complicación es la neumonía y que ocasionan el síndrome respiratorio agudo grave. La etiología va a depender de factores que son dependientes del huésped, por ejemplo, la edad. Por ejemplo, en los pacientes que son neonatos, los causantes de la neumonía van a ser bacterias que se encuentran en el canal vaginal. Por ejemplo, aquí tenemos eh, el Streptococcus agalactiae o del grupo B. Tenemos la E. coli, que se puede infectar durante el parto vaginal, y la listeria. Luego en los niños tenemos los virus, principalmente el virus incital respiratorio, el Streptococcus pneumoniae. Luego en adultos Mycoplasma, Streptococcus pneumoniae. En los adultos 40 a 65 años, Streptococcus pneumoniae. Y en los ya adultos mayores, Streptococcus pneumoniae. Entonces, como podemos ver, el principal es el Streptococcus pneumoniae. Pero también hay que pensar en otros virus dependiendo de otras patologías que puedan tener los pacientes. De manera general, los patógenos se van a clasificar como patógenos que son típicos y patógenos que son atípicos. Esta clasificación se da por cuáles son los más prevalentes, ¿verdad? Tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus. Y en atípicos tenemos el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia y la legionela. Y como les dije, los diversos factores también nos van a dar una pauta de qué patógenos podrían estarlos afectando. Por ejemplo, en los adultos mayores, principalmente tenemos el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, y esto ocurre debido a que en los adultos mayores hay disminución en el reflejo de la tos o del reflejo nauseoso, y esto produce que haya una disminución en la respuesta de anticuerpos y haya un aumento en la probabilidad de padecer neumonía. De igual manera, los pacientes diabéticos o pacientes que han viajado en cruceros o que se han hospedado en hoteles también tienen una mayor probabilidad de padecer neumonía debido a legionela. Pacientes con VIH también, debido a la inmunosupresión, pueden tener una mayor probabilidad de padecer neumonía. O los pacientes que ya tienen un deterioro de las vías respiratorias, como por ejemplo los pacientes tabaquistas o los pacientes que padecen asma o bronquitis, también tienden a padecer más infección por neumonía. Ahora, la fisiopatología, eh, la neumonía va a ser, perdón, tengo un perrito. Ok. La neumonía va a ser consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos desencadenada por el hospedador. El microorganismo primero tiene que llegar a las vías respiratorias bajas y esto lo va a hacer por diferentes maneras. La principal es la aspiración desde la orofaringe. Aquí, durante el sueño, a menudo la persona puede aspirar volúmenes pequeños de material
faríngeo o puede inhalar patógenos como gotitas, ya sea, por ejemplo, de tos o de esa manera. También puede ser por diseminación hematógena, que eso ocurre cuando la persona padece, por ejemplo, alguna endocarditis o por extensión ya sea de espacio pleural o espacios mediastínicos que estén infectados. Y la aerosolización, que esta es la vía de entrada a los pulmones, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis, Legionella o algunos virus respiratorios. El cuerpo humano tiene factores mecánicos que son de una gran importancia para nuestra defensa. Entre estos podemos tener, tenemos las vibrisas y los cornetes, que esto lo que hacen es capturan grandes partículas inhaladas antes de que estos alcancen las porciones bajas de las vías respiratorias. Tenemos la ramificación del árbol bronquial, que esto lo que hace es que atrapan a los microorganismos en el epitelio y por mecanismos de eliminación y limpieza mucosoliar, eh, los patógenos van a ser eliminados y destruidos. También por medio del reflejo nauseoso y de la tos, van a brindar protección decisiva contra la broncoaspiración. Además, tenemos una flora normal que se adhiere a las células de la mucosa de la orofaringe. Y esos son componentes constantes que se tienen que impide que las bacterias patógenas vengan y se adhieran a la superficie y así se reduzca el peligro de neumonía causada por bacterias más virulentas. Ahora, cuando se vencen estas barreras o cuando los microorganismos son suficientemente pequeños para llegar a los alveolos por inhalación, entran los macrófagos alveolares y estos son muy eficientes en eliminarlos y destruirlos. Los macrófagos van a ser auxiliados por proteínas locales, que son la proteína A y la D, que estas tienen propiedades opsonicizantes y propias y con actividad antibacteriana y antiviral. Entonces los patógenos van a ser engullidos y luego eliminados por la capa mucociliar y en dirección ascendente y así ya no van a ser un problema infectante. Solamente cuando la capacidad ya de los macrófagos alveolares, ya todo falló, todo nuestro sistema de defensa falló, entonces es que se va a manifestar la neumonía clínica. Y en este caso, los macrófagos van a desencadenar una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de las vías respiratorias inferiores. Y esto lo va a hacer por medio de la liberación de mediadores de la inflamación. Cabe destacar que es la respuesta inflamatoria del hospedador y no la propia proliferación de los microorganismos que nos van a desencadenar el síndrome clínico de la neumonía. Ahora, se van a liberar la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, y estos nos van a causar la fiebre. Luego, el pH y la permeabilidad capilar van a aumentar y van a generar el exudado edematoso. Luego, las quimiosininas, como son la interleucina 8 y el factor estimulante de las colonias de granulocitos, van a estimular la liberación de los neutrófilos. Y así va a surgir la leucocitosis periférica y el aumento de las secreciones purulentas. Los mediadores de inflamación liberados por los macrófagos
y neutrófilos recién reclutados van a crear algo llamado fuga alveolo-capilar, que es lo equivalente a lo que sucede en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y aquí incluso los eritrocitos van a ser capaces de cruzar la membrana alveolo-capilar y como consecuencia es que se causa la hemoptisis. Luego, la fuga capilar se va a manifestar en radiografías como un infiltrado. Y a la exploración física va a haber vamos a poder auscultar receptores y la gran sobrecarga capilar que se tiene va a causar la hipoxemia. Todo esto va a causar la intensificación del impulso respiratorio y debido a que hay un mayor volumen de secreciones y a veces hay hasta broncoespasmos por la propia infección, es de que todo eso nos va a llevar a causar disnea. Ahora, hablando un poco sobre histopatología, los que ya llevaron patología tal vez se recuerdan de estas fases que ocurren como respuesta inflamatoria. Tenemos la fase de congestión, hepatización roja, hepatización gris y la resorción. La fase de congestión se caracteriza por que el pulmón se aprecia pesado, pastoso y rojo. Y lo que lo caracteriza es la ingurgitación vascular, que el líquido intraalveolar tiene escasos neutrófilos y a menudo hay presencia de bacterias. En la fase de congestión se caracteriza porque sus principales células son los eritrocitos. Luego está la hepatización roja, que esta se va a caracterizar por un exudado masivo y con frente de neutrófilos, eritrocitos y fibrinas que van a llenar los espacios alveolares. En el estudio macroscópico se va a observar decoloración roja, firme y no va a tener aire, por lo que se parece al hígado, ¿verdad? Entonces por eso es que recibe ese nombre. Y en la hepatización gris, esto se va a producir ya la desintegración de los eritrocitos y la presencia de un exudado que va a ser más fibrinoso y supurativo, que es lo que le da el color gris pardo. Y en la resolución, aquí ya el exudado que está dentro de los alvéolos se comienza a degradar por digestión enzimática y se producen restos granulares que son semilíquidos, entonces estos se pueden reabsorber o son ingeridos por macrófagos. También pueden ser expectorados o, o se organizan con los fibroblastos que van a crecer en ese entorno. Ahora, las manifestaciones clínicas. Estas van a variar dependiendo de cómo se encuentra la neumonía. O sea, si esta está poco activa o si ya está fulminante, ¿verdad? Eh, y, eh, y se va a clasificar como neumonías típicas aquellas que presentan un cuadro agudo con fiebre, taquicardia, escalofríos, una tos productiva con esputo mucoso, purulento o con hemoptisis, el característico dolor pleurítico y la disnea. Principalmente se da por el Streptococcus pneumonia, ¿verdad? Y en caso de los atípicos, de la neumonía atípica, es aquella que no tiene una clínica tan florida, por así decirlo, sino que son síntomas no tan respiratorios. Por ejemplo, aquí se pueden ver en un 20% síntomas del aparato digestivo,
como por ejemplo náusea, vómito, diarrea, se pueden ver cefaleas, mialgias, artralgias o tos seca. Y el prototipo de ese tipo de neumonía es la del micoplasma. Ahora, con respecto al examen físico, igual va a variar dependiendo del grado de consolidación que tenga el pulmón o si hay presencia de derrame pleural. A la inspección vamos a ver taquipnea, el empleo de músculos accesorios de la respiración, se pueden observar tirajes costales, subcostales o intercostales. En la palpación, el trémito táctil puede estar o más intenso o un poco disminuido. En la percusión, matidez, debido a la consolidación, ¿verdad? Y en la auscultación se pueden auscultar extractores crepitantes o frotes pleurales. Para el diagnóstico, es importante siempre tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales y se pueden incluir tanto enfermedades que son infecciosas como enfermedades no infecciosas, por ejemplo, una bronquitis aguda o una exacerbación de la bronquitis crónica que van a tener síntomas más o menos parecidos. También en una insuficiencia cardíaca, que sería una causa no infecciosa, eh, o también puede haber una neumonitis por hipersensibilidad. Pero nunca sabe más insistir en la importancia que tiene hacer una anamnesis completa, porque, por ejemplo, lo que les decía de los diagnósticos diferenciales, ¿qué tal si el paciente tiene una cardiopatía y lo que estamos viendo es un agravamiento del edema pulmonar? O que si la paciente tiene un carcinoma y lo que estamos viendo es una lesión pulmonar debido a la radiación que está recibiendo por el carcinoma. Y en Harrison se menciona de que es lo malo de la anamnesis en este tipo de cuadros, porque la anamnesis solamente nos va a dar un 58 a 67% de sensibilidad y especificidad, por lo que es importante hacer uso de otros estudios, principalmente la radiografía de tórax. Eso nos va a permitir diferenciar incluso la neumonía de otras patologías. Los signos radiográficos nos van a dar información y esas pueden incluir factores de riesgo de mayor gravedad. Y como les decía, por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis, podemos observar que hay cavitaciones en la placa. Y eso ya nos va a dar una idea de que el paciente lo que tiene es una tuberculosis. Y el tratamiento va a ser dirigido a tuberculosis. El TAC casi nunca se utiliza, más que todo se va a utilizar cuando se sospecha que el paciente tiene una neumonía que es posobstructiva, o sea, si es por algún tumor o por un cuerpo extraño. Ahora también se pueden utilizar otras pruebas de laboratorio, como por ejemplo la gasometría arterial, que esa nos va a permitir valorar la severidad de la neumonía. También la procalcitonina, que esa es útil para diagnóstico, seguimiento y pronóstico, ya que sus niveles se correlacionan a la replicación bacteriana. Y también pueden utilizarse otras pruebas invasivas como la fibrobroncoscopía, que esa lo que se hace es un lavado bronquial y así se obtiene la prueba.
Luego del diagnóstico microbiológico, el más importante es el gram y cultivo de esputo. Solo que su valoración tiene que ser significativa, o sea que tenga más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales por campo. Pero hacer un gran y un cultivo de esputo es básico. El hemocultivo es una prueba poco rentable debido a que las neumonías no siempre cursan con una gran bacteremia. Y por eso son de baja sensibilidad. La detección de antígenos bacterianos en orina se utiliza para la detección de legionela, pero solamente es para un serogrupo de legionela, y la detección de antígenos de Streptococcus pneumoniae, pero esta prueba no se hace aquí. De ahí tenemos el PCR, que es el flotis nasofaringeo, sobre todo para la detección de virus respiratorios, y la serología, que vamos a tener valores de IgM en etapa aguda y en convalescencia, y eso nos puede sellar un diagnóstico. Ahora, el pronóstico. El signo clínico más útil para ver la severidad siempre va a ser la frecuencia respiratoria, y esta que sea mayor a 30 respiraciones por minuto. De igual manera existen escalas pronósticas que son válidas que nos permiten recomendar si vamos a tratar al paciente ambulatoriamente o si éste necesita ingreso o trasladarlo a UCI. Y las escalas que se utilizan son la CURB 65 y la PCI. Eh, bueno, la PCI es como menos recomendada debido a que esta tiene más criterios. En total tiene 20 criterios. Y, por ejemplo, la edad, si está en asilo, enfermedad neoplástica. Y al final nos va a permitir catalogar al paciente eh, según la tasa de mortalidad. Y, por ejemplo, si ya al final de la clasificación, si nos da una clase 1, significa que la mortalidad es de 0.1%, clase 2 0.6%, clase 3 2.8, clase 4 8.2, clase 5 29.2, que ya es alto, ¿verdad? Entonces la clase 1 no tiene como mayor complicación, igual la clase 2, entonces estas se pueden tratar ambulatoriamente. Ya la clase 3, 4 y 5 ya hay que tomar más precauciones. Clase 4 y 5 ya son criterios de ingreso. La clase 5 ya es ingreso de un solo a UCI. Y la CURB 65, que es más corta, ¿verdad? Entonces es más fácil de utilizar. Y CURB significa C de confusión, U de urea mayor a 7, la respiración es mayor a 30, la presión arterial que sea menor o igual a 90 milímetros sistólica y diastólica menor o igual a 60, y que la persona tenga más de 65 años. Y aquí vamos a clasificarlo, dependiendo de los puntos que tenga el paciente, y como ven es más corto, ¿verdad? Va de 0 a 1, y aquí se le puede dar tratamiento ambulatorio. En 2, aquí podemos decir si se lo podemos dar ambulatorio o si lo ingresamos, ¿verdad? Y 3 y 5 que ya son criterios de ingreso, y 5 que es criterio de ingreso en UCI. Ahora el tratamiento. El tratamiento es empírico, ¿verdad? Debido a de que no se puede esperar mucho tiempo a tener una prueba confirmatoria que nos diga, si este patógeno es el que nos está causando la neumonía, entonces es mejor dar un tratamiento empírico que
tenga alcance a los microorganismos más frecuentes. Por eso es importante conocer la etiología y la epidemiología del país o del hospital, ¿verdad? El tratamiento se va a dar, es diferente para cada paciente, ¿verdad? Por ejemplo, los tratamientos ambulatorios va a depender si el tratamiento, si el paciente tiene o no tiene complicaciones, si es un paciente ingresado o si es un paciente ingresado en la UCI. La duración del tratamiento para los pacientes ambulatorios va a ser de 7 a 10 días y el de los pacientes ingresados va a ser de 10 a 14 días. Para el paciente ambulatorio sin complicaciones, a veces se le puede dar un macrólido, por ejemplo, la acitromicina o la claritromicina. La acitromicina viene de 500 miligramos al día y se le da por 7 días. Y la claritromicina. Y la doxiciclina que viene de 100 miligramos y se le da una tableta cada 12 horas. Para pacientes ambulatorios con complicaciones, se le pueden dar fluoroquinolonas o un beta-lactámico. Las fluoroquinolonas que se le da no es ciprofloxacino, sino que son fluoroquinolonas respiratorias, como la levofloxacino, la moxifloxacino y la gemifloxacino. Y beta-lactámicos se le puede dar amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulánico. En los pacientes ingresados pero que no son de UCI, igual se le puede dar una fluoroquinolona como levofloxacino, moxifloxacino o gemifloxacino, o un beta-lactámico que puede ser eh, la ceftriaxona, puede darse cefotaxima o ampicilina más sulbactam, más el macrólido, que puede ser la acitromicina. Y en el paciente ingresado en UCI, el beta-lactámico, que puede igual ser ceftriaxona, ampicilina o cefotaxima, más el macrólido, que va a ser acitromicina, y o la fluoroquinolona, que va a ser la levofloxacino, moxifloxacino o gemifloxacino. Y por último, tenemos la profilaxis, que como sabemos, la neumonía sí puede ser es una enfermedad prevenible por medio de la vacunación. Tenemos la vacuna del neumococo, la 13 valente, y las personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, las personas que son diabéticas, tabaquistas o que padecen alcoholismo, deberían vacunarse contra el neumococo y contra la influenza, y así podríamos prevenir la neumonía en muchos casos. Y finalmente tenemos el caso clínico. Es una paciente femenina de 69 años que refiere que presentó cefalea y fiebre no cuantificada desde hace aproximadamente una semana, que indica como causa aparente la exposición al frío, por lo que acude a un médico particular, quien le prescribe loratadina más betamethasona, que mejora el cuadro en 48 horas. Sin embargo, hace 72 horas eh, recurren síntomas con mayor intensidad: tos productiva acompañada de fiebre, disnea a medianos esfuerzos que progresa a pequeños esfuerzos. Al examen físico podemos ver una presión arterial de 140/70, frecuencia cardíaca de 84, respiratoria de 21, presenta fiebre,
saturación de oxígeno de 85, peso 70 kilogramos, talla unos 60 metros e índice de masa corporal de 27. Como podemos ver, presenta hipertensión, fiebre y una baja saturación de oxígeno y sobrepeso. Bueno, digamos que todo lo demás está normal. Tórax simétrico con expansibilidad pulmonar disminuida, con uso de músculos accesorios de la respiración y resonancia de la percusión. El corazón, ritmo cardíaco normal, no presenta soplos. Pulmones, tiene murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares. Estertores crepitantes acentuados en base pulmonar derecha. Y aquí tenemos la radiografía y como podemos ver, presenta consolidación en el lóbulo medio del pulmón derecho. Presenta leucocitosis a predominio de neutrófilos. En la bioquímica sanguínea no presenta ninguna alteración. Entonces, y en la gasometría presenta la PO2 disminuida. Ahora, ¿cuál podría ser el diagnóstico de la paciente? No sé si alguien lo quiere decir. ¿Y qué manejo le darían? Este, tenía una duda. ¿Sí? Con respecto a lo de las definiciones de neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía vinculada con la atención en salud. Uh-huh. La paciente dice que visitó al médico y que a las 72 horas volvió a presentar los síntomas. Uh-huh. Con respecto a eso, los criterios de esa clasificación es no tener, por ejemplo, síntomas respiratorios antes de consultar para ser Exacto. considerada una neumonía vinculada con la atención en salud. No, porque lo único que diferencia la neumonía vinculada con la salud y la adquirida en la comunidad es, por ejemplo, si la persona estuvo hospitalizada o si vive en algún asilo o si alguien cercano a ella tiene alguna enfermedad con un Ajá. patógeno resistente. Entonces, no. O, por ejemplo, las pacientes que reciben tratamientos de diálisis, los tratamientos duran como aproximadamente 2 días, luego retornan a sus casas. En ese caso, sí podría considerarse vinculado a la salud, pero Ok. si hay los síntomas respiratorios en su casa, no sería adquirida en la comunidad. Ajá. Y por los criterios CURB, creo que podría dársele un tratamiento ambulatorio, Uh-huh. porque de los puntos de CURB creo que solo tiene uno, que es la edad. Ella Ajá. tiene 69 años y manifestaba que tenía también hipertensión y el patrón respiratorio no estaba arriba de 30. Sí. Entonces creo que se le podría empezar un tratamiento ambulatorio con un macrólido. Ajá. O también hay que tomar en cuenta que presentaba hipertensión. Entonces,
se le puede dar el tratamiento de un paciente ambulatorio, pero con complicaciones, porque tenía hipertensión, también sobrepeso. Entonces podría darse un beta-lactámico, por ejemplo, la amoxicilina más ácido clavulánico por 7 días. También es de tomar todos los factores en consideración. Los comórbidos serían, en ese caso. Uh-huh. Y con respecto, por ejemplo, a la saturación que ella presentaba, o sea, ese es el tratamiento, digamos, solo como de de la etiología como tal de la neumonía, pero eso sería como el abordaje para la, el abordaje como para disminuir como para corregir la saturación. Muchas veces a los pacientes, al menos aquí en el país, como les explicaba, es de difícil diagnóstico, entonces casi siempre se ingresa al paciente. Y aquí se les deja en observación y si la saturación es muy baja, pueden agregársele oxígenos suplementarios y luego darle de alta ya con su tratamiento ambulatorio. Ya con la mejoría clínica. Uh-huh. Ok, entendido. Gracias. Bueno, eso es todo lo que les traía por el día de hoy. Si alguien más tiene otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, No sé si puedes poner la radiografía, por favor. sí. Sí. Sí, perdón que se me cerró la aplicación. Fíjate que yo estoy viendo algo interesante. Uh-huh. Como también las neumonías se pueden dividir, ¿verdad? Como neumonías propiamente que afectan los alveolos, que también pueden afectar tanto como los bronquios, los alveolos y neumonías intersticiales. Entonces, Uh-huh. también veo que este para mí es una bronconeumonía, ¿verdad? Si no me equivoco. Según la radiografía. Ajá. Sí. No sé si estoy equivocado porque no le veo tampoco, le veo que también están afectados los bronquios. Sí, sí podría ser una bronconeumonía. Ok. Solamente eso, tenía esa Ah, duda, gracias. bueno, si ya no hay más preguntas, muchas gracias por todo. Este, espero que se encuentren bien en sus casitas. Cuídense, lávense las manos, tengan cuidado al salir y estudien mucho.